La primera lección del cuartel es callar. La segunda, aguantar. Aquella madrugada rompí ambas cuando abrí la puerta de nuestro piso en Madrid y vi a Adrián, mi pareja, demasiado cerca de Diego, mi mejor amigo. El aire se volvió denso. Mi pulso rugió bajo el uniforme aún húmedo de la lluvia, y entendí que algunas traiciones no hacen ruido, te dejan sin voz. Me llamo Iker, tengo 22 años y sirvo en la unidad militar de emergencias. Venía de unas maniobras en Zaragoza. El cielo de madrugada todavía pegaba frío en el cuello cuando dejé el macuto en el portal. Quise darle una sorpresa a Adrián, 24, mirada limpia, esa risa que me aflojaba las defensas, y subí de puntillas. Nuestra casa en Embajadores olía a café viejo y a lluvia. Metí la llave con cuidado. Adentro, una risa ahogada, luego otra, y ese sonido que reconoces incluso cuando no quieres. Sentí un latigazo. Caminé hacia el dormitorio con el corazón golpeando demasiado alto para un soldado que presume de pulso firme. La puerta estaba entornada. Bastó un segundo. Adrián. Diego. No necesité más. El mundo se me deshizo como barro bajo el agua. Cerré despacio, sin reproches ni escenas. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier palabra. Nuestra cercanía, la de antes, se volvió un recuerdo imprudente, como estar al filo de una tormenta. Salí a la calle con la sensación de que cada farola me enfocaba. En la plaza, bajo un toldo empapado, miré el móvil. 2 llamadas perdidas de Adrián y un «Vuelve pronto, te echo de menos». Me subió un calor amargo a la garganta. ¿Cómo se miente con tanta facilidad mientras el cuerpo todavía tiembla por la culpa? Podía volver y gritar. Podía hacer de aquella noche una batalla campal. En el cuartel nos enseñan a responder, a no dejar huecos, pero esa vez elegí no combatir. Elegí desaparecer. Al amanecer entré como un fantasma. Adrián fingió sorpresa y extendió los brazos. Me aparté con un gesto cansado. Dije que necesitaba dormir y me encerré. Me deslicé contra la puerta, el uniforme todavía oliendo a barro, la piel en guerra. Shivers down my spine convertidos en escalofríos de vergüenza. Sentí el fuego bajo la piel cuando pensé en Diego. El que me abrazó en el instituto la primera vez que dije, soy yo. El que sabía qué significaba Adrián para mí. El aire se volvió pesado cuando su mano, la de la memoria, se quedó un latido de más. Esa tarde, Adrián propuso pedir comida, ver una serie, fingir normalidad. No significó nada, diría después. A mí me lo significó todo. Le respondí con monosílabos, sosteniendo una taza que se me enfriaba en las manos. Cada sorbo era un retroceso. Nuestra casa, un campo minado. El pasillo, una trinchera. Yo, un soldado que no dispara para no herir a nadie, y termina sangrando por dentro. El tercer día lo esperé en el sofá. Habló primero, con la voz un poco rota. Admitió lo obvio. Intentó deslizar la palabra error, como una manta que tapa sin curar. Le dije que sin confianza no quedaba nada que salvar. No grité. No lloré. Solo sentí la piel arder cuando su mirada se quedó más tiempo del necesario en mi boca. Un calor que ya no era deseo. Era el incendio de lo que se había perdido. One breath away from crossing the line. Y sin embargo un abismo. Esa noche hice la mochila. Llamé a mi tía en Valencia y me subí a un tren. El vagón era una iglesia vacía, y yo, un creyente sin fe. En la Malvarrosa el viento te limpia y te hiere a la vez. Me recibió con sal en los labios y una promesa de calma. Mi tía no preguntó, me dejó una manta y un té. A veces el mejor rescate es que no te miren como a un herido. Los días siguientes fueron un desfile de noches largas. Me despertaba con la imagen clavada, como si me sacaran al patio y me gritaran el parte de una derrota íntima. No era solo rabia, era vergüenza, por haber amado con los ojos cerrados, por haber confiado en Diego más que en mis propios límites. Apagué notificaciones, cambié el tono del móvil, aprendí a respirar sin pensar. En el cuartel, la disciplina te ordena por fuera. Nadie enseña qué hacer cuando la batalla es por dentro. Marcos escribió sin ceremonias. ¿Cómo vas? Teníamos guardias juntos, cafés de madrugada, chistes pésimos bajo la lluvia. Le respondí, aguantando. Nada de discursos, apenas un «estoy aquí». Ese estar se volvió un salvavidas discreto. Me propuso caminar por el Turia cuando subiera a Valencia con su familia. Le dije que sí, pero mi cuerpo dudó.
El miedo a depender de alguien me vibraba en las costillas. Su forma de mirar era un refugio y una alarma a la vez. Eyes locked on mine, traducidos en una calma que me expulsaba de mis trincheras. La psicóloga, Carolina, me habló de límites. Yo, que en las maniobras aprendí a medir distancias en metros y en segundos, había olvidado medirlas en el corazón. Poner un no a tiempo es una forma de salvarse. Salí de la consulta con una frase que me atravesó. No tienes que demostrarle nada a quien te rompió. La repetí como un mantra durante la carrera al amanecer. El aire fresco me entraba a tiras. Cada paso una orden. Sigue. Una tarde, mientras veía a los niños jugar en la playa con sus uniformes de arena, el móvil vibró. Número desconocido. Estoy en Valencia. ¿Podemos hablar? Era Adrián. Sentí una chispa eléctrica en el aire, y al mismo tiempo, una calma rara. El pasado había cruzado la línea de nuevo. Me quedé en silencio, contando mi respiración como en los ejercicios de tiro. 1, 2, 3. Our lips almost met. Pensé sin querer, no por deseo sino por la forma en que los recuerdos intentan acercarse cuando te ven flaquear. Todo en mí pedía distancia. Todo en mí pedía cierre. Acepté. No por él, por mí. Porque a veces la única forma de no ahogarse es mirar de frente el oleaje. Quedamos al día siguiente. Esa noche, en el techo blanco de la habitación, vi sombras que parecían formar su nombre. Cada vez que parpadeaba, el dolor cambiaba de sitio. Y sin embargo, algo se había movido. La voz que me decía, vete, ya no sonaba como una retirada. Sonaba a supervivencia. Cuando colgué, respiré hondo y escribí a Marcos. Mañana lo veo. Me respondió al minuto. Te acompaño hasta donde quieras, y si no, me quedo cerca. La promesa me envolvió mejor que cualquier chaqueta. La ciudad se quedó quieta. En el pasillo, la luz de la cocina hacía una línea en el suelo, como una frontera. Me quedé a ese lado, en la orilla segura, sintiendo el calor subir entre nosotros, entre yo y mi propio reflejo, mientras la noche entera se escondía justo antes de decirlo todo. Dije que sí a verlo, pero al colgar supe que no iba por respuestas. Iba para medir cuánto me quedaba de miedo. Llegué al puente de las flores antes de la hora. El Turia corría callado, como si supiera que algunas palabras mejor se quedan debajo del agua. Adrián apareció sin prisa, con esa manera suya de ocupar los silencios como si fueran su casa. Me preguntó si podía abrazarme. Le dije que no. No por crueldad, por respeto a mis propios bordes. Él asintió, y por primera vez lo vi pequeño dentro de su seguridad. No tardó en admitir que lo que yo había visto no fue un accidente. Dijo que estaba perdido, que empujó una puerta que nunca debió abrir. No mencionó a Diego hasta que yo lo hice. Me tembló la voz al pronunciar su nombre, no por dolor, por la rabia de una lealtad rota. Adrián intentó salvar algo. Prometió distancia con él, terapia, empezar de cero. Cada promesa me rozó como una brisa tibia que no alcanza a calentar. Lo escuché con una calma que no conocía. De pronto, ya no estaba atrapado en la escena. Estaba fuera, eligiendo qué parte de mí iba a rescatar. Nos sentamos en un banco. Él al borde, yo con los pies firmes. Me pidió perdón sin adornos. Me preguntó si había alguien. Negué. No iba a hablar de Marcos porque todavía no era una historia. Era apenas un sitio dentro de mí donde volvía la respiración. Adrián me miró largo, ese mirar que antes me aflojaba, y ahora me encendía una alarma. La cercanía entre nosotros tenía el filo de lo prohibido, y aún así, la costumbre tiraba como una marea. Noté ese calor que sube cuando una mano tarda un segundo de más sobre la barandilla, y detuve el impulso con un no, suave, suficiente para que se entendiera que no habría atajos. Quedamos en vernos al día siguiente para recoger mis cosas, que habían quedado en Madrid. Él ofreció llevarme en coche desde Valencia, dormir en un hotel por el camino, hablar sin prisa. Dije que prefería tren, ida y vuelta en el día. Me dio miedo lo que el cansancio hace con las decisiones. Demasiadas veces en guardia, aprendí que la fatiga te empuja hacia el error más cercano. Antes de despedirnos, Adrián dijo una frase que se me clavó. Lo que hicimos no borra lo que fuimos. Me quedé de pie mirando el cauce, pensando que a veces la memoria es un uniforme que ya no te pertenece, pero se te queda pegado a la piel. Esa noche escribí a Marcos, le conté lo justo. Me respondió que, si quería,
Él me acompañaba a Madrid a por la mochila. Dudé. Mezclar trabajo y esta herida parecía peligroso. Aún así acepté, no como salvación, sino como medida de seguridad. Conocía su manera de estar, sin invadir, sin preguntar más de la cuenta, atento por si me faltaba suelo. Dormí poco, pero por primera vez desde aquella madrugada, el sueño no fue un enemigo. Viajamos temprano. En Atocha respiré hondo, como antes de un ejercicio difícil. En el metro hacia Embajadores, Marcos me habló de cosas simples. Un turno movido, el perro de su hermana, el café pésimo de la máquina. Ese registro de normalidad me sostuvo mejor que cualquier discurso. Frente al portal, le pedí que esperara abajo. Subí. Cada escalón era una fecha. Abrí con mi copia. Adrián estaba, como habíamos acordado. Me ofreció agua. Rechacé. Entré al dormitorio. Aún quedaba el eco de lo que fui. Metí la ropa en la mochila con el cuidado de quien recoge lo que se salva de un incendio. Cuando salí al pasillo, Adrián se acercó lo justo como para que el aire se espese. Me dijo que me amaba, que no sabía por qué había cruzado esa línea. Y yo intenté no imaginarla. Noté el viejo reflejo. Un paso hacia él y todo volvería por unos minutos al lugar conocido. Me sostuve con una idea nueva. No necesito una tormenta para sentir que sigo vivo. Él buscó mi mano. Yo dejé que la suya rozara apenas mis dedos y se detuviera en suspensión, sin concederle el paso siguiente. Esa pausa fue un muro. Nos despedimos con una promesa de silencio. No escribiría yo primero. Bajé con la mochila. Marcos no preguntó nada. En el tren de vuelta, sus hombros cerca marcaron un perímetro seguro. Sentí algo moverse dentro, una especie de alivio que no era alegría, ni siquiera esperanza, más bien un orden. Al llegar a Valencia, recibí un mensaje de un número oculto. En el cuartel están hablando. Ten cuidado. No decía quién. Era tarde para asustarse, pero el cuerpo entiende los peligros antes que la cabeza. La piel me avisó con ese estremecimiento que conocía de las noches de temporal. Al día siguiente, el capitán pidió mi presencia por videollamada. Preguntó si todo estaba bien, si necesitaba ajustar el calendario de servicio. Su tono neutro escondía otra cosa. Alguien había llevado mi vida privada al pasillo donde se cuecen los chismes. No dijo nombres. Yo tampoco. Colgué con una certeza. La discreción no era una garantía, solo una tregua. Y las treguas, lo aprendí en maniobras, se sostienen mientras alguien no decida ganar terreno. Escribí a Diego. Quise evitar reproches. Solo pedí que, por respeto, no se acercara a mí ni a mi gente. Respondió con una frase corta. No fui yo. No supe si creerle. Preferí creerme a mí, proteger lo que quedaba de calma. Ese mismo día, Marcos propuso correr por el viejo cauce al anochecer. Acepté. Trotamos en silencio, escuchando el suelo. En un recodo nos detuvimos. Su respiración cerca encendió una alarma dulce. Él alargó la mano como quien ofrece una cuerda. La mía llegó hasta la suya, apenas un toque que duró lo necesario para decir: no me suelto, pero no me arrastres. Volví a casa con la sensación extraña de haber cruzado un puente sin mirar abajo. El móvil vibró. Adrián otra vez. No contesté. Después, un mensaje del capitán. Posible activación UME por lluvias en Levante. Estate localizable. La vida, con su manera seca, me devolvía a la función. Sonreí cansado. A veces la única forma de salvarte del ruido es entrar en servicio. Dormí con la ropa preparada junto a la cama. Al apagar la luz, me prometí una cosa sencilla y difícil. A partir de hoy, lo que elija tendrá que sostenerme cuando el resto se caiga. El aviso llegó antes del amanecer. Sirenas de lluvia en la pantalla. El tipo de llamado que no te pregunta por tus heridas. A las 2 horas ya estábamos desplegados. Levante encharcado, urbanizaciones cortadas, gente mayor que necesitaba salir en brazos. En ese caos ordenado me sentí útil, con la mente enfocada en tareas que no admiten doble lectura. Marcos estaba en mi binomio. Nos entendíamos con gestos breves. La lluvia mostraba su cara tozuda. Cada rescate era una pieza más en un tablero que no deja margen para el drama personal. Aún así, entre sirenas y barro, el pasado se colaba. Un olor, una canción mal sintonizada en una ventana. El tipo de detalles que desatan memorias sin permiso. Durante una pausa, Marcos me pasó una botella. Nuestros dedos se rozaron y el tiempo se contrajo lo justo para que un calor discreto subiera al pecho.
No era el ardor de la nostalgia, era otra cosa, una claridad. Quise agradecerle su forma de estar, sin deuda, sin recompensa. Él se encogió de hombros, como diciendo que no hacía falta. Pero hacía falta. En mi cabeza se abrió una puerta. Quizá no todo lo que viene después de un golpe tiene que doler. Por la tarde nos asignaron un edificio anegado. Subimos por la escalera húmeda con cuidado. Al segundo piso, una pareja mayor sin movilidad. Al tercero, un piso vacío con fotos torcidas. Al cuarto, un vecino que no quería salir. Convencerlo fue más difícil que cargarlo. Al bajar, resbalé y sentí el tobillo protestar. Nada grave, pero suficiente para que el cuerpo me recuerde que no soy invencible. Marcos me sostuvo con una firmeza que no imponía, solo acompañaba. En ese gesto reconocí lo que una parte de mí venía buscando sin saber, un sitio seguro. Cuando cayó la noche, nos quedamos en base provisional. Sillas plegables, olor a impermeables, murmullos cansados. Saqué el móvil por instinto. 2 mensajes de Adrián. ¿Estás bien? Y perdona por escribir. Los leí sin responder. Después, un tercero. Diego quiere hablar contigo. El nombre me atravesó la espalda. Guardé el teléfono. Marcos me vio la sombra en la cara y no preguntó. Solo dijo, si necesitas aire, salimos. Asentí. En la puerta, bajo una luz débil, me escuché decir la verdad entera por primera vez. Me estoy cansando de cuidar a quien me hiere. El silencio de Marcos fue una trama donde mis palabras encontraron lugar. Esa madrugada se activó un nuevo frente. Salimos a reforzar un dique. Brazos en cadena, sacos que pasan, botas que se hunden y salen. El ritmo te limpia la mente, pero no la vacía del todo. En un momento, una crecida pegó fuerte y casi nos arrastra. Marcos me agarró por el antebrazo con la precisión de quien ya te conoce el peso. Sentí un latido acelerarse no por la corriente, sino por esa proximidad que ya no era ambigua. Cuando por fin la situación se estabilizó, nos miramos con esa mezcla de alivio y tensión que no necesita traducción. Hubo un amago de acercamiento que rompí a tiempo, no por miedo, por respeto a mi propio proceso. Él entendió con una media sonrisa que no empuja. Al terminar el operativo, regresamos agotados. Pedí permiso para visitar a mi tía. Necesitaba un ancla. Caminamos por la orilla. Le conté que quizá había alguien capaz de sumar, no de restar. Ella celebró con una frase pequeña. Lo que cuida, se queda. Me quedé dándole vueltas cuando, al volver al portal, encontré a Diego esperándome. La sorpresa me paralizó un segundo. Venía de Madrid. Dijo que no soportaba la culpa. Que lo nuestro, me atreví a cortar, no hubo nosotros. Fue una osadía triste que se tragó una amistad entera. Le pedí que no me buscara más. Él insistió en explicaciones, en detalles que no quería escuchar. Subió el volumen, quizás para sentirse oído. Un vecino se asomó. Sentí el viejo miedo, la escena convertida en rumor. Marcos llegó en ese momento, como si el destino hubiera puesto su reloj en mi favor. Se colocó a mi lado sin gesto de dueño, solo presencia. Diego lo miró con un brillo ácido y soltó lo que se había estado conteniendo. ¿Ahora él? La palabra se quedó colgando como una trampa. Noté el corazón correr. Había una línea que no quería cruzar en público. Respondí con calma. Ahora, yo. Diego calló. Quizá entendió que lo único que reclamaba era mi derecho a decidir. Se fue a paso rápido, dejando un rastro de reproches que preferí no guardar. Marcos y yo subimos. En el rellano, la tensión se volvió densa, no por deseo bruto, sino por la verdad a punto de tomar forma. Le dije que no quería repetir patrones, ni prisas, ni atajos, ni esconderme a costa de mi paz. Él afirmó con la cabeza. Dio un paso atrás, como quien marca un límite para que el otro respire. Me sorprendí agradeciendo ese gesto más que cualquier caricia. Esa noche casi no dormí. Tenía una certeza nueva. La primera traición fue de ellos. La primera lealtad debía ser mía. Por la mañana, un mensaje del capitán. Mañana vuelves a Madrid. Relevo y evaluación médica del tobillo. Asentí ante la pantalla, sintiendo cómo la ciudad se preparaba para despedirme. Antes de hacer la mochila, escribí a Adrián. No vuelvas a escribirme. Necesito cerrar. Puse el móvil en modo silencio y me permití un minuto de calma. Por primera vez, el futuro no parecía una sala oscura, sino una carretera con señales claras. Avanzar con quien no me empuje al borde. Volver a Madrid
fue entrar en un pasillo donde cada paso suena más de lo que quisieras. En Torrejón, la rutina me recibió con su orden familiar. Revisión del tobillo, apto con limitaciones leves. Un par de compañeros me miraron con esa curiosidad que no nombra. Nada directo, suficientes medias frases para entender que algo había circulado. No me defendí. Las defensas a destiempo empeoran el fuego. Preferí apretar el paso y buscar refugio en las tareas. En instrucción, la respiración se me acompasó a los comandos. El cuerpo agradeció volver a lo que entiende, sin dudas. A mediodía, el capitán me llamó a su despacho. Dijo que habían llegado comentarios desde fuera, que me mantuviera al margen de discusiones, que cualquier conflicto personal debía quedarse lejos de la unidad. No lo sentí como amenaza, sino como recordatorio. Aquí somos función. Asentí. Al salir, un mensaje de número desconocido. Te conviene ser discreto, los pasillos oyen. La frase me molestó más que los chismes. Era el tono de quien cree vigilarte. Respondí con un recibido. No daría más alimento. Por la tarde, Diego me escribió. Quería dejar las cosas claras. No contesté. Mi límite ya estaba dicho. Minutos después, Adrián insistió por una red que yo casi no usaba. Bloqueé. Preferí poner mi energía en un pequeño plan. Pasar el fin de semana en Valencia, ver a mi tía, caminar con Marcos sin urgencias, probar cómo suena la vida cuando no la apagas por miedo. Compré billete para el viernes. Ese gesto simple encendió una luz interior. Decidir a favor mío también es disciplina. La semana avanzó entre maniobras y silencios. En una práctica nocturna, mientras montábamos un puesto temporal, uno de la promoción de Diego dejó caer una broma sobre llamadas a medianoche. No piqué. Respondí con un comentario técnico y seguí. Si algo aprendí del barro, es que traga a quien lucha contra su peso. Mejor pisar firme y salir. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontré un papel anónimo en mi taquilla. Cuidado con mezclar asuntos de cama y servicio. Lo leí una vez y lo rompí. No daría a nadie el lujo de verme arder por dentro. El viernes, ya en el tren, sentí esa mezcla de alivio y ansiedad que acompaña cada cruce de frontera. Llegué al atardecer. Marcos me esperaba en la estación, sin flores ni discursos. Caminamos hasta el río. Le conté lo del papel. Él apretó la mandíbula un segundo y luego soltó. No vamos a vivir según la boca de los cobardes. La frase me cayó como agua fresca. Nos sentamos en un muro, miramos la corriente. Le confesé algo que me daba vergüenza. Tenía miedo de que lo nuestro, si es que podía llamarse así, se construyera como refugio y no como elección. Él devolvió la mirada sin parpadear. No tengo prisa. Quiero que sea decisión, no escondite. Noté un calor calmo que nacía sin quemar. Sábado por la mañana, paseo por la playa. El viento nos empujaba de lado. En un momento, su brazo rozó el mío, y ese contacto mínimo me atravesó con precisión. No buscó más. Fue suficiente. Hablamos de cosas que nunca había dicho en voz alta. El primer día que me puse el uniforme, y me sentí digno. La culpa absurda de disfrutar ayudando cuando por dentro estaba roto. El peso de la palabra maricón, usada como bala invisible en los pasillos. La necesidad de no convertir el amor en una trinchera. Él correspondió con su propia historia. El tiempo que se escondió en relaciones sin nombre. El día que decidió dejar de pedir permiso a miradas ajenas. Esa tarde, una llamada de un número local interrumpió la tregua. Era el capitán. Directo. Apareció en redes un comentario insinuando tu nombre y el de un compañero. No alimentes nada. Te quiero en Madrid mañana a las 20:00. Agradecí el aviso. Colgué con la garganta seca. Marcos me tocó el antebrazo, apenas un instante, y ese gesto me puso de pie. No había nada que aclarar públicamente. Lo íntimo no se debate con desconocidos. Aún así, me dolió la idea de que lo nuevo naciera bajo foco ajeno. Esa noche, en el salón de mi tía, decidimos con calma. No habría respuestas ni comunicados. Mi vida no es un rumor participativo. Si alguien en la unidad cruzaba la línea hacia la falta de respeto, lo llevaría por el canal correcto. El resto, silencio y paso firme. Antes de dormir, nos quedamos en la puerta de casa sin urgencias. Noté su respiración en el mismo ritmo que la mía, el tipo de sincronía que no hace ruido pero coloca las cosas en su sitio. Estuvimos cerca, a un aliento de una decisión que decidí guardar. No por miedo, por cuidado.
El domingo tomé el tren con la sensación de haber elegido una forma de estar, sin esconderme de mí, sin exhibirme para nadie. En Madrid, al bajar del vagón, un mensaje me esperaba. Hoy, 21:00, bar de siempre. Tenemos que hablar. Diego. No contesté. Guardé el móvil y subí el cuello de la chaqueta. El final de esta historia no iba a escribirse en la mesa pegajosa de un bar. Tenía un plan sencillo: volver al cuartel, cumplir y construir paso a paso un lugar donde mi vida privada no sea un rumor, sino una elección. La mañana del lunes amaneció limpia, como si el cielo quisiera dejarme sin excusas. En formación, el capitán habló de protocolos y respeto, sin nombres. Entendí el mensaje. La casa se cuida con reglas, pero no puede protegerte de todo. Al finalizar, me pidió quedarme. Cerró la puerta y fue claro. No me interesa con quién compartes tu vida. Me interesa que sigas siendo el profesional que eres. Si alguien te falta, lo gestiono yo. Agradecí. Sentí aflojar una tensión antigua, esa que hace creer que estás a merced de miradas ajenas. Salí con la espalda un poco más recta. A media mañana, Diego me esperaba en el pasillo. Quise evitarlo, pero dio 2 pasos y dijo mi nombre con una urgencia triste. Le concedí 5 minutos fuera, junto al aparcamiento. Se disculpó sin rodeos. Admitió que habló más de la cuenta con quien no debía, que el rumor se le escapó de las manos. No lo justificó. Le pedí que cortara con Adrián cualquier conversación sobre mí. Dijo que lo haría. No hubo abrazo. Un apretón breve que selló una tregua y un adiós a la amistad que habíamos sido. A veces la dignidad es hacer inventario y aceptar las pérdidas. Por la tarde, al salir, pensé en escribir a Marcos que subiría el fin de semana. Antes de hacerlo, recibí su mensaje. «¿Puedo bajar el miércoles? ¿Te viene?» Dije que sí. Lo esperé a la puerta de mi edificio. Llegó con una calma que me organizó el pulso. Paseamos sin rumbo. Le conté lo del capitán, lo de Diego. Él escuchó sin interrumpir, con esa forma atenta que hace espacio. Al cruzar el semáforo, nuestras manos se buscaron sin plan. Un roce, luego el descanso natural de los dedos que encuentran sitio. No sentí miedo, sentí verdad. Esa noche cenamos en un lugar discreto. 2 compañeros de otra compañía entraron y se quedaron mirando un segundo de más. No solté la mano, no por desafío, por coherencia. Había decidido no salir corriendo de mí. Ellos desviaron la vista y siguieron. El mundo no se cayó. De vuelta a casa, en el portal, la tensión que venía creciendo pidió salida. Me acerqué lo justo para oír su respiración mezclarse con la mía. Las palabras sobraban. Me detuve a tiempo, en ese borde donde el deseo deja de empujar y empieza a escuchar. No necesitaba pruebas, necesitaba paz. Nos despedimos con un abrazo que fue promesa. Cuidar sin prisas. Los días siguientes tejieron una rutina nueva. Mensajes sin ansiedad, llamadas cortas, planes pequeños que cabían entre guardias y vidas. En el cuartel, el ruido bajó. Uno de los que bromeó dejó de hacerlo después de una conversación seria con el capitán. Comprendí que a veces la autoridad sirve para abrir un claro. Lo demás lo hace el tiempo. Yo ponía de mi parte. Dormir mejor, correr, terapia cuando podía, atención a lo que me sostenía. Un viernes volví a Valencia. Caminamos hasta el Espigón al anochecer. El mar estaba quieto como un animal grande que respira hondo. Le dije que ya no sentía los recuerdos como un anzuelo, sino como un álbum cerrado. Él sonrió, no por triunfo, por alivio. Le confesé que me daba vértigo la palabra novio. Se rió suave. No necesitamos etiqueta para saber que estoy contigo. Respondí que quizá pronto me saldría a decirla sin que me tiemble el pulso. Dejamos que el viento nos ordenara el pelo y los pensamientos. Al regresar, mi tía nos esperaba con té. Hablamos de cosas fáciles, como si el mundo nos diera una tarde libre. En un momento, Marcos se quedó en silencio y me miró como quien pide permiso. Asentí. Se acercó despacio. Noté la piel despertar de un modo distinto, no como incendio, sino como brasas que sostienen el calor. Nuestros labios quedaron a un aliento, ese espacio justo donde la decisión respira. Cerré los ojos y, por primera vez desde todo, elegí avanzar. Fue un beso breve, limpio, suficiente. No hubo prisa, no hubo deuda. Al separarnos me descubrí con ganas de reír, no de euforia, de descanso. De vuelta en Madrid, recibí un último mensaje de Adrián.
Espero que seas feliz. Respondí. Lo seré. Cuídate. Al pulsar enviar, entendí que el cierre no siempre suena como un portazo. A veces es un pestillo suave que al fin encaja. En el cuartel, el capitán comunicó un nuevo despliegue próximo. La vida seguía con su rigor y su sentido. Yo también. El domingo, antes de preparar la mochila, abrí la ventana. El aire de otoño entró franco. Pensé en el chico que se fue de su casa una madrugada, creyendo que la vergüenza lo perseguiría para siempre, y en el hombre que ahora se ataba las botas sin esconder la alegría tranquila de tener a alguien que lo mira como si no hiciera falta explicarse. Revisé mentalmente mi equipo. Orden, límites, verdad. 3 piezas que no vienen de fábrica, pero que, una vez puestas, sostienen el peso. Salí a correr. Cada zancada fue un recordatorio. No debo demostrarle nada a quien me hirió, solo cuidarme lo suficiente para poder cuidar a otros. Cuando el reloj vibró el kilómetro final, imaginé el próximo aviso de servicio y no sentí miedo a que el pasado me parta la voz. Había aprendido a distinguir entre el ruido de afuera y la voz de adentro. Ese, supe, era mi terreno ganado. Al volver, me detuve frente al espejo. No vi un héroe ni una víctima. Vi a Iker, soldado, hijo, hombre que elige. Pensé en Marcos y en el mar quieto, en la ciudad que me rompió y me rehizo, en la disciplina que ahora también aplico al corazón. Y, por primera vez en mucho tiempo, la palabra futuro no me pidió permiso. Se acomodó a mi lado como un compañero de guardia que no falla. Cerré la puerta con esa certeza simple y luminosa. Habíamos llegado.